Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta transmisión, esta hora PAF. Lamentablemente tenemos ciertas intermitencias con el servicio que proveen, pues vaya, personas, proveedores que tenemos, mejor dicho, de Internet. Entonces, bajo esta situación, pues estamos ante, pues vaya, el home office, el Internet y demás. Pues bueno, tenemos aquí un poco de intermitencias, pero con todo gusto estamos aquí para llevar a cabo esta transmisión, esta hora PAF. Bien, sin problema, vamos a llevar a cabo esta breve charla acerca de un régimen que es el régimen de arrendamiento. Este régimen, pues vaya, versus reciclo, que es me conviene, no me conviene, podemos llevar a cabo el mismo, no se puede llevar, por qué y demás. Bajo esta situación, pues bienvenidos a esta breve charla que llevaremos a cabo el día de hoy y sin problema, cualquier duda, comentario, podemos visualizarlo y podemos analizarlo para que puedan ustedes despejar ciertas dudas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque tenemos un año de que entró en vigor este régimen, pues vaya, tenemos aún ciertas dudas, aplicar el mismo, si no es conveniente aplicar el mismo, qué debemos hacer, en dado caso, si nos nuestro, pues vaya, sí, ahora sí que nuestro contribuyente pueda llevar a cabo o pagar sus impuestos o cumplir con sus obligaciones en uno o en otro régimen. Para esto, pues vaya, cualquier duda, comentario, les comentaba, estamos a sus órdenes. Me presento, soy el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador con su consultor y articulista de la casa editorial Casia Creaciones con la revista Prontuario de Actualización Fiscal, su revista PAF. Bien, vamos a comenzar. Por favor, cualquier duda, comentario, háganmela saber. Con todo gusto estamos aquí tratando de llevar a cabo esta transmisión que es día hoy miércoles para que sin problema podamos ejecutar esta misma. Bien, tenemos la primera situación, el régimen de arrendamiento, pues bueno, ya tenía años, que hoy tiene años con nosotros, sin embargo entra en vigor el régimen simplificado de confianza en el año 2022. Para esto, pues debemos tener en cuenta que pues se han venido suscitando diversas dudas referentes a, pues vaya, diversos temas, diversas cuestiones, dentro de ellas, pues que tenemos la situación de que, por ejemplo, personas físicas no pueden hacer deducciones, pero tenemos una tasa impositiva directa baja sobre este tipo de régimen, entonces pudiésemos llevar a cabo la posible tributación de nuestros clientes o de nosotros mismos, ¿por qué no? En este tipo de régimen, cumplir con la obligación. Importante, y es antes de comenzar, ante todo, les comento que, pues vaya, personas o contribuyentes que iniciaron su ejercicio fiscal en un régimen deben culminarlo en este mismo. ¿Por qué? Porque el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos manifiesta que, pues vaya, al tener más opciones, más de una opción para cumplir con las obligaciones fiscales, la que se elija va a ser con la que se deberá culminar el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Pues sí, efectivamente, la que nosotros elijamos para cumplir con nuestras obligaciones, pues tendremos que llevar a cabo la culminación del ejercicio bajo este tipo de régimen. Por ejemplo, si nosotros elegimos el régimen de arrendamiento, y vemos que nos convendría más a mitad del año cumplir el régimen del simplificado de confianza o nuestras obligaciones con el régimen simplificado de confianza, no lo pensemos más y pues llevamos a cabo el cumplimiento de la obligación ante el régimen simplificado de confianza. Esto con la mera finalidad de poder llevar a cabo pues el cumplimiento de nuestras obligaciones. Bajo esta situación, pues bueno, se han ido suscitando diversas dudas, si me conviene, por qué convendría un régimen simplificado de confianza en lugar de un régimen de arrendamiento, por qué nos conviene llevar a cabo una tributación en uno en otro, pues sin problema. Para esto vamos a iniciar con diversas dudas, diversas cuestiones que se han ido suscitando con el paso del tiempo. Dentro de ellos es, ¿qué es el arrendamiento? Pues bueno, tenemos que el arrendamiento se lleva a cabo, se considera como el uso o goce temporal de bienes, se encuentra contemplado ante un Código Civil Federal
que consiste en una u otra persona, en una persona que otorga la posesión de su bien de manera temporal, consistente en llevar a cabo o en otorgarle estos derechos a a otra persona con la finalidad de una retribución, vaya. Aquí tenemos la situación, no sé si, vaya, si me continúan escuchando, por favor háganmelo saber si hay alguna interferencia o intermitencia con la finalidad de que podamos, pues vaya, llevar a cabo esta transmisión sin ningún problema. Pues bueno, tenemos aquí esta situación, esta pequeña comparación. Por cierto, vamos a final bueno, casi al final de la transmisión, vamos nosotros a poder llevar a cabo una comparación de los cálculos correspondientes. Les comentaba, o lo comentábamos, ¿no? En el régimen de arrendamiento, pues vaya, se aplica una tarifa correspondiente de acuerdo con el anexo 8. Sin embargo, el régimen simplificado de confianza, pues se le aplica para determinar el impuesto sobre la renta, se aplica una tarifa, en una tasa impositiva directa para poder cumplir con la obligación de la determinación del pago tanto provisional mensual como anual. Por ende, pues al final de la hora paz vamos a ver una comparación. Recordemos también una peculiaridad en el régimen de arrendamiento y son las deducciones. Las deducciones correspondientes en el régimen de arrendamiento pues son correspondientes o corresponden a dos tipos de deducciones. Tenemos la deducción opcional o la conocida o famosa deducción ciega y también tenemos la deducción con comprobantes fiscales, que así la conocemos, que son las deducciones autorizadas, pero son limitativas, vaya, solamente podemos llevar a cabo cierto tipo de deducciones, no es que podamos, cualquier elevación podamos deducir. Para esto vamos a verlo más adelante para que ustedes lo tomen en cuenta. Y pues bueno, bajo esta situación, no sé si ya se conectaron más, espero y cualquier duda me la hagan saber. Entonces estábamos con que, pues vaya, el arrendamiento no es más que una relación contractual, en donde el Código Civil Federal, en su artículo 2398, manifiesta que existe arrendamiento o hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de otra y la otra a pagar el uso o goce por un precio determinado. Esto es prácticamente el arrendamiento. El fundamento no está en una legislación fiscal, pero recordemos que hay supletoriedad de la ley. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación así nos lo manifiesta. De acuerdo. A ver, aquí me sale una notificación. Por favor, si no me escuchan bien, háganmelo saber, con todo gusto lo validamos. A ver, vamos a ver aquí. De acuerdo. Bien, entonces continuamos. El siguiente cuestionamiento que debemos contemplar bajo esta situación o en este tema es qué tipo de ingresos se consideran por arrendamiento. Pues bien, nos vamos al artículo 114 de la ley del impuesto sobre la renta, que manifiesta que el arrendamiento se tendrá que pagar cuando exista uso o goce temporal de bienes, pero también nos da la información correspondiente. Dice a su letra: se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes los provenientes de arrendamiento o subarrendamiento, en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma, y los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizable, las famosas fibras que conocemos. Por cierto, a ver si en alguna ocasión hacemos una transmisión de esta hora paz, de este tema en una hora paz, para que podamos llevar a cabo, pues vaya, despejar dudas que se han venido dando por parte del área de consultas, derivado de, pues, contribuyentes o suscriptores que se encuentran en supuestos correspondientes a este tema. No hay sin problema, podemos agendarlo y ya sin inconveniente. Entonces estamos con que el tipo de arrendamiento, de acuerdo con la ley fiscal, se considera, pues vaya, que se lleva a cabo cuando existe cuando existen uso o goce temporal de bienes y se paga
prácticamente, de acuerdo con el artículo 114, y por las famosas fibras, por los rendimientos de certificado de participación inmobiliaria. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, por favor háganmela saber, con todo gusto la validamos para que podamos llevar a cabo o continuemos con la transmisión. De acuerdo, a ver, los estoy leyendo. Bueno, continuamos. Los contribuyentes que tributan en arrendamiento pueden aplicar deducciones para su determinación mensual. Sí, efectivamente, lo comentábamos hace un momento. Efectivamente, pueden aplicar deducciones. Existen dos tipos de deducciones. Existen tanto deducciones deducciones consideradas como autorizadas y deducciones en la deducción opcional, la famosa deducción ciega. ¿En qué consisten las deducciones autorizadas? Las deducciones autorizadas consisten en poder llevar a cabo aplicar ciertas erogaciones determinadas, obviamente, para poder disminuir la carga impositiva derivado del cálculo o determinación que manifiesta la misma ley del impuesto sobre la renta. En su artículo 115, ¿cuáles son? Pues bueno, en la primera son los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año calendario que se trate. El segundo es gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien que se trate. El tercero, intereses reales pagados por préstamos utilizados en la compra de construcción o mejoras de bienes inmuebles. El cuarto, los salarios y comisiones y honorarios pagados, así como impuestos, cuotas o contribuciones que conforme a esta ley les corresponda a cubrir a dichos salarios. El quinto, el importe de primas de seguros que amparen bienes respectivos. Y el sexto, las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Estas son las deducciones autorizadas que tenemos. Adicionalmente, si no queremos aplicar, no necesariamente, si no queremos aplicar este tipo de gastos porque son limitativos o están limitados a una determinada, a determinados gastos, mejor dicho, pues podemos aplicar sin problema las deducciones, podemos aplicar sin problema la deducción opcional, que es el 35% de los ingresos que se obtengan por arrendamiento. Es decir, ahí no necesitamos comprobantes, allí no vamos a decirle al SAT, sabes que aquí están mis comprobantes. Obviamente debemos tener los comprobantes fiscales de todas nuestras operaciones, pero no es requisito porque automáticamente o de forma automática podemos presentar el 35, podemos deducir, mejor dicho, aplicar la deducción correspondiente del 35% de nuestros ingresos sin problema. Ahí no hay ningún inconveniente. Bien, tenemos aquí la situación. A ver, por favor háganme saber si tienen alguna duda y si tienen alguna otra intermitencia. Según yo, no hay intermitencia ya, pero por favor háganmela saber. ¿Existe alguna retención de ISR que se les tenga que realizar a las personas físicas que tributan en arrendamiento? Efectivamente, recordemos que la retención es una forma en la que es una forma de recaudación en la que la autoridad asegura el pago del impuesto a través de un tercero que es el mismo cliente, pero por lo regular solamente, por lo regular, casi siempre funciona cuando se le prestan servicios a personas morales por parte de personas físicas. Hay que tomar en cuenta esto porque en ocasiones tenemos ahí la situación de que cuando les prestamos servicios de personas físicas a personas físicas, siempre queremos hacer una retención y no siempre aplica, no siempre es necesario hacer una retención. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos ahí la situación de que pues vaya, la legislación no lo marca tal cual. Entonces, bajo esta situación, pues debemos contemplar que la legislación no contempla la aplicación de una retención correspondiente si se trata de personas físicas.
para que lo tengamos en cuenta y no tengamos. ¿De cuánto es la retención, Juan? Pues bueno, nos vamos al artículo 116, penúltimo párrafo, y va a ser esa retención obviamente hablo de la ley del impuesto sobre la renta, va a ser una retención del 10%. Ese 10% correspondiente a los ingresos que efectivamente que se perciban es la deducción correspondiente que vamos a tener que efectuar. A su letra, en el artículo 116, manifiesta lo siguiente, dice: cuando los ingresos a que se refiere el capítulo que se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, estas deberán retener como pago de provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos sin deducción alguna. Obviamente, aquí hay que contemplar una cosa: ¿quién realiza la retención y a quién se le realiza la retención? Esto es una situación algo peculiar, y digo porque lo vemos mucho en el área de consultas. Ya ustedes habrán enviado sus consultas en su momento y se les habrá explicado, porque hay una cuestión. Se tiene la idea de que cuando la persona cuando la persona física es aquella que le van a retener, pues vaya, es esta la que retiene. O sea, tenemos un poco de temas ahí en esta situación, porque tenemos una pequeña confusión. La persona o el retenedor siempre va a ser la persona moral. La persona retenida va a ser la persona física, aquella persona que presta estos servicios de, no sé, arrendamiento, por ejemplo, y bajo esta situación es aquella persona que pues tendrá la situación de estar obligada a aceptar la retención que comentábamos. Entonces, tengan en cuenta esto: la persona retenedora o la persona que va a retener no es la persona que expida el comprobante fiscal, es la persona moral a la cual estamos prestando el servicio correspondiente, para que no tengamos inconvenientes al identificar quién está obligado a entregar la retención, porque suele pasar también en ocasiones que las personas físicas, que son a las que les realizan la retención, pero que emiten el comprobante fiscal, suelen pensar que son ellas las que están obligadas a entregar la retención, y no, realmente lo único que pueden, o lo único que deben hacer es acreditarse esa retención que les efectuaron, con la finalidad de que puedan llevar a cabo pues el acreditamiento correspondiente y la determinación de su impuesto correspondiente. Bien, aquí tengo al parecer comentarios. Vamos a leerlos para que veamos si existe algún tema aquí. Está cargando. Ok, justamente vamos para allá, Patricia. Dice Patricia Chirinos del Ángel: hay personas morales, que en este caso un municipio, y cuando un reciclo les vende no quieren que les retengan, aunque se muestre el argumento. ¿Se puede hacer esta práctica de no retenerles? No. Debemos tomar en cuenta qué tipo de operaciones son, pero las retenciones no son opcionales. Si la persona es una persona moral, sí o sí tiene que hacer la retención correspondiente. Para efecto de esta situación, pues debemos tratar de expedir el comprobante fiscal tal cual, y pues sujetarnos a la misma legislación, porque si no lo hacemos, en dado caso tenemos ahí un pequeño, o podemos tener inconvenientes derivados del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales correspondientes. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a analizarlo, porque también existe un tema en las retenciones del reciclo y las retenciones de arrendamiento en un tema de IVA. ¿Por qué? Porque tenemos ahí algún detalle en donde, pues como para ISR es distinta la retención de un arrendamiento a un reciclo, pues se piensa que para IVA va a ser lo mismo, y recordemos que el IVA es IVA, y el IVA, a final de cuentas, se tiene que dar el mismo tratamiento correspondiente. Tengo aquí sin problema, vamos a silenciar. Ok. Bien. Ahora, las personas físicas que tributan en el régimen de arrendamiento deben ser sujetas a retenciones de IVA. Sí, vámonos en otro caso, pueden ustedes visualizar, mejor dicho, el artículo 1A, fracción segunda de la ley del IVA, y el artículo tercero del reglamento de la ley del IVA.
que al final que nos comenta, nos manifiesta de qué forma van a ser las retenciones. El 1A nos indica prácticamente que se deberá hacer la retención, obviamente entre otros supuestos, cuando se dé el uso goce temporal de bienes. Ahora, el artículo tercero del reglamento de la ley del IVA dice que se debe ser que se hará la retención por las 2/3 partes del impuesto que se traslada y que haya sido efectivamente pagado cuando el impuesto le sea trasladado por personas físicas por las operaciones siguientes y dentro de ellas el otorgamiento, uso o goce temporal de bienes. Aquí haciendo un breve paréntesis, me gustaría comentarles, al referirse uso o goce temporal de bienes, se refiere a en general, arrendamiento. No dice bienes inmuebles o bienes muebles, para que también lo tomen en cuenta en sus futuras operaciones. Digo, estamos hablando del arrendamiento, sí, entonces en este caso estamos hablando de uso goce temporal de bienes inmuebles, pero también aplica esta retención de las 2/3 partes correspondientes a bienes muebles en dado caso de IVA. Estamos hablando de IVA, no es un breve paréntesis para que también lo contemplen, porque es una duda muy recurrente. La otra vez se contactaron a la de consultas y nos preguntan, ¿sabes qué? Es que estoy arrendando sillas y me piden la retención de las 2/3 partes. ¿Se la tengo que hacer o no? Sí, se la tienen que hacer porque al final de cuentas es un bien tal cual, aunque sea un bien mueble. La ley del IVA en conjunto con su reglamento, manifiestan bienes, no manifiestan si es bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces, bajo esta situación, pues estamos obligados a efectuar la retención correspondiente. Aquí no sé si hasta aquí haya dudas. ¿Cómo se determinan los pagos provisionales de personas físicas? A ver, ahorita vamos a iniciar aquí unas imágenes, vamos a mandárselas, derivado de la situación, lamentablemente tenemos esta intermitencia y no pudimos, pues vaya a ver de forma directa la determinación del impuesto, pero no se preocupen, en estos momentos estoy encargando, a ver, estoy cargando aquí. Bueno, les comento, el ingreso para los ingresos de personas físicas que tributen en el régimen de arrendamiento, los comentamos en un momento, se determinarán o se aplicarán correspondientes a una tarifa o la aplicación de una tarifa. Y tenemos dos opciones, que es la deducción opcional y la deducción y deducciones con comprobantes. A ver, aquí estoy subiendo, permitir. Estoy subiendo una imagen. Por favor, háganme saber si la ven. A ver, no, a ver. ¿Sí están viendo la imagen? De acuerdo, no se ve. Ok, voy a subir nuevamente otra imagen. Lo que pasa es que está cargando, pero bueno, continuamos. Les comentaba, es la aplicación de una tarifa. Esta tarifa se encuentra en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. A ver, ya la puse. Por favor, háganme saber si se ve, si no se ve, por favor, también. Bien, ¿qué indica? ¿Qué tenemos aquí? ¿De dónde sale esta tarifa? Pues recordemos en el anexo 8, que son tablas y tarifas de la resolución miscelánea fiscal 2023, tenemos esta aplicación correspondiente de
cómo se lleva a cabo la determinación. Recordemos, les comentaba que hay una deducción opcional en arrendamiento, que es una deducción ciega. Vean ustedes, aquí tenemos la deducción opcional del 35%, que el monto de deducción, que sería a final de cuentas de estos 5,000 pesos que ustedes ven en pantalla, son 1,750 pesos. Tenemos aquí la situación correspondiente a que a estos 1,750 pesos se le disminuye a los 5,000 pesos y nos da la base del pago provisional. Ahora, de acuerdo con la tarifa correspondiente que tenemos, pues bueno, el límite inferior son 746.05 pesos y nos da el excedente del límite inferior, que son 2,503 pesos con 95 centavos. Se multiplica por el porciento sobre el excedente del límite inferior y da a un 6.40% y nos da el impuesto marginal, que son 160 pesos con 25 centavos. Se le suma la cuota fija, que son 14 pesos con 32 centavos, y nos da un ISR determinado de 174 pesos con 57 centavos. Aquí recordemos, no siempre hay retenciones. ¿Por qué? Porque podemos prestar servicios a personas físicas, y al prestar servicios a personas físicas no nos vemos obligados bueno, no nos vemos sujetos, mejor dicho, a presentar una retención tal cual, porque las personas físicas no deben de retener. Bajo esta situación hay que contemplarlo para que no caigamos en el error de que ahí falta la retención, Juan. Ahí falta una retención porque al final de cuentas la ley dice que ahí debe de haber retención, sí, pero recordemos, debe de haber retención cuando se trate de servicios prestados a personas físicas, no a personas morales. Bien, no sé si hasta aquí existe alguna duda, con todo gusto la validamos para poder continuar. Ahora, vámonos con las deducciones opcionales. Recordemos que existen diversos gastos que podemos contemplar como deducciones opcionales, y bajo esta situación poder llevar a cabo pues la deducción correspondiente a los gastos que estábamos manifestando. Ahorita vamos a ver bueno, en la imagen también cómo se lleva a cabo una determinación con deducciones comprobantes, deducciones autorizadas, mejor dicho. Estas deducciones que deben cumplir obviamente los comprobantes correspondientes, y esos comprobantes deben estar sujetos a los requisitos, los comprobantes de los mismos, de las mismas facturas, vaya, para que puedan darse el efecto de deducción correspondiente. No es, para efectos de la deducción opcional, no es necesario tener ahí forzosamente los comprobantes y enviarse a las autoridades y demás, no, porque ya optamos por ese 35% de los ingresos totales. Pero en cuestión de los comprobantes, de los gastos que mencionaba, de los gastos erogados del artículo 115 de la ley del impuesto sobre la renta, pues sí estamos en obligación de tener ahí que comprobar, que indicarle a la autoridad, mira, estos comprobantes sí cumplen. Ahora, vámonos a una determinación. ¿En qué consiste esta determinación o esta variante? ¿Por qué me conviene más o me puede convenir más o menos una aplicación de deducciones provisionales o autorizadas con comprobantes? Mejor dicho, aquí son deducciones autorizadas, no son provisiones, son deducciones autorizadas, y pues vaya, podemos, como ustedes observan en pantalla, tener ahí una disminución del impuesto correspondiente mayor, porque las deducciones autorizadas se basan a los montos totales correspondientes en comprobantes fiscales. Obviamente son ciertas deducciones autorizadas, comentábamos, no es todo, no es todo lo que hagamos, todo lo que eroguemos, no, solamente son las deducciones autorizadas que están contempladas en el artículo 115, que ya manifestamos o ya comentamos hace un momento. No podemos llevar a cabo pues vaya, al mandado, no lo podemos deducir, no podemos deducir la despensa del súper, no, solamente las deducciones o los gastos o erogación, mejor dicho, que están contemplados en el artículo 115 de la ley de impuesto sobre la renta. Entonces aquí hay que tener cuidado, no vayamos a aplicar, no vayamos a querer aplicar una deducción pues que no corresponda, vaya. De esta forma, como ustedes han visualizado, se deben determinar los pagos mensuales o los pagos provisionales. Vámonos al ejemplo de deducciones autorizadas.
es decir, tenemos los ingresos totales, por ejemplo, del mes de julio, le disminuimos o le restamos las deducciones autorizadas, y esto nos da la base de pago provisional. Obviamente estamos en el mínimo de la tarifa correspondiente, y por ende el límite inferior es 0.01 pesos, y nos da el excedente de límite inferior, que son 499.99 pesos. Lo multiplicamos por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior, que es 1.92%, y esto nos va a dar el impuesto marginal. Se le suma la cuota fija y nos da el ISR determinado, menos retenciones. Recordemos, o lo vamos a comentar, las retenciones no son siempre obligatorias en esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no siempre estamos sujetos a prestarle servicios de arrendamiento a personas morales. Podemos prestarle servicio, bueno, el uso goce temporal de bienes a personas físicas, y a prestarle pues servicios, o mejor dicho, a darle el uso goce temporal de bienes a estas personas físicas. Pues estamos en la situación de que no hay retención, vaya, porque la ley no manifiesta una retención de persona física a persona física por el uso o goce temporal de bienes. Bien, aquí hemos visualizado, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Vamos a entrar con el régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué hago ¿por qué ingresé primero? ¿Por qué inicié con el régimen de arrendamiento? Pues bueno, inicié porque es un refresh, por así decirlo, un recordatorio de tratamiento fiscal de los contribuyentes del régimen de arrendamiento. ¿Por qué? Porque, pues vaya, están contactados, ha sido muy recurrentes últimamente pues el tema en el área de consultas. Ha sido muy recurrente. ¿Por qué? Porque hay ciertas dudas de manejo fiscal, mejor dicho, del tratamiento fiscal de los contribuyentes de los contribuyentes del arrendamiento, que bueno, te tributan en arrendamiento. La presentación sí se ve correcto, sin problema. Bien, continuamos en este caso. ¿Cómo se determinan los pagos provisionales? Ya lo visualizamos. Ahora, ¿qué contribuyentes pueden tributar en reciclo? ¿No se escucha? A ver, no sé si nada más Sandra Zafra. Por favor, valídenme. A ver, si me haces favor, Luis Felipe, de verificar, porque vaya, digo, no debo ser el único con la situación del internet. Al parecer son más personas, sin problema. Posiblemente esté pasando lo que a tu servidor, Sandra, pues que tengamos ahí intermitencias con el proveedor o el servicio del internet, que está fuera de nuestras posibilidades. Lo puedes revisar o visualizar. No sé, por ahí vamos a escribir en algún comentario para que pueda ver Sandra Zafra, que puede hacer su internet. Y bueno, de momento continuamos. ¿Qué contribuyentes pueden tributar en reciclo? Recordemos que reciclo, lo volvemos a manifestar, reciclo entra, se inicia su vigencia en el año 2022. El 1 de enero del año 2022 inician este tipo de contribuyentes, este tipo de régimen, a empezar el tratamiento fiscal correspondiente. Nos indican la autoridad que este régimen simplificado de confianza tiene la finalidad de poder minorizar las responsabilidades o las obligaciones de los contribuyentes. ¿De qué forma? Pues vaya, imponiéndoles una tasa, valga la redundancia, otorgándoles una tasa impositiva directa mínima a estos contribuyentes. Pero tenemos ahí una situación, tenemos la situación de que si bien es cierto que este tipo de contribuyentes pueden tributar con personas con actividad empresarial, con servicios profesionales y el uso goce temporal de bienes. Tenemos ahí una tasa impositiva de acuerdo al número de ingresos que tengan, al número de percepciones obtenidas en el periodo que se vaya a declarar. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué te refieres con esto, Juan? Pues vaya, tenemos esta tasa impositiva directa, por ejemplo, hasta 25,000 pesos es el 1% de los ingresos totales obtenidos, pero pues sin deducciones correspondientes, ¿no? No vamos a poder efectuar deducciones por este tipo de situaciones, este tipo de
o este tipo de percepciones o las percepciones que obtengamos a través de este régimen. Entonces, ¿quiénes pueden tributar? Los contribuyentes que lleven a cabo prestación de servicios profesionales o actividades empresariales, eh, que obviamente sus ingresos en el ejercicio del momento anterior no hayan excedido de los 3.5 millones de pesos, 3 millones y medio, si así lo quieren ver. Vamos a visualizar en estos momentos, vamos una tabla, la tabla de la tasa impositiva. Quizás vamos a verla más adelante. Ahorita les voy a mandar esta imagen para que ustedes la puedan observar. A ver, y pues bueno, les continúo comentando. Es importante contemplar que pues no todos los contribuyentes, aunque sean personas físicas, pueden tributar en este régimen. ¿Por qué? Porque se ha dado últimamente que hubo personas que, por así decirlo, y pues lamentable esta práctica que les voy a comentar que hacen, pues quisieron engañar al SAT y según ellos o ellas indicaron, ¿sabes qué? Pues yo voy a dar a mi cliente en este régimen porque le conviene, aun cuando sé que no puede tributar pues en este régimen porque no está dentro, no sé, en el ejercicio anterior obtuvo 6 millones de pesos y yo quiero hacerlo tributar porque pues al final de cuentas la autoridad no lo va a cambiar, no va a hacer nada, porque la autoridad tarda de 3 a 5 años en darse cuenta y en avisarle al contribuyente que ya lo cachó, hablando coloquialmente, claro está. Pues bueno, déjenme decirles que pues se llevaron una gran sorpresa este tipo de colegas, de profesionales o profesionistas, derivado de que la autoridad cambió de forma automática a este tipo de contribuyentes. Sí, estoy de acuerdo que hubo una situación de que la autoridad cambió de forma indistinta a diversos contribuyentes que no tenía que haber cambiado en un principio y que actualmente los cambió y se les complicó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales derivado a que los aplicativos del portal del SAT no se actualizan de forma inmediata, llevan su proceso y si nosotros no respetamos la forma o no llevamos a cabo una forma específica de cómo cumplir con las obligaciones, simplemente no nos permiten cumplir con estas mismas. Entonces, pues vaya, es una práctica que pues es lamentable, les comentaba, pero que se dio y que pues tenemos ahí el detalle, ¿no? Que lamentablemente pues los ha cambiado a mitad del año y al cambiarlos a mitad del año pues vino a afectar sus deducciones correspondientes, sus obligaciones. ¿Por qué? Porque no pueden presentar o no pueden cumplir con estas mismas, derivado de que pues están bloqueados los contribuyentes en el sistema o no pueden presentar declaraciones o no pueden emitir facturas, comprobantes fiscales y vaya, diversas cosas o problemas que se suscitaron por este tipo de situaciones, pudiéndolos haber evitado. Sí, no defiendo a la autoridad, ni mucho menos, sin embargo, pues también hay del otro lado, ¿no? Pues vaya, los contribuyentes se llevaron a cabo una gran sorpresa cuando, pues, se dieron cuenta que la autoridad los había cambiado y pues no había más que hacer, ¿no? Tenían que cumplir con las obligaciones correspondientes, tenían que cumplir con, pues vaya, declaraciones complementarias, siendo ya en régimen activo empresarial y profesional, por ejemplo. Entonces es importante contemplar esta situación para que no vayan a intentarlo, no vayan a querer engañar a la autoridad como estos colegas, porque a final de cuentas, pues los que se ven mermados, los que se ven afectados, pues son sus propios clientes. Si son ustedes como contribuyentes, no lo hagan, porque a final de cuentas estamos ante una era de digitalización, estamos ante una era de tecnología, la cual, mejor dicho, la autoridad fiscal está implementando con la finalidad de poder ejercer sus facultades y poder obtener o poder cumplir con su fin, que es la misma recaudación. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, no hay que dejarlo a la deriva, porque pues lamentablemente tenemos esta situación que pasó. Vean, ustedes pueden ver en pantalla las tasas impositivas aplicables del régimen simplificado de confianza. Estas tasas impositivas que van del 1% al 2.5%. ¿Por qué hasta 3 millones y medio? Porque ese límite, si rebasamos ese límite, olvídate, vamos a tener que salir del régimen y vamos a tener que empezar a declarar en actividad empresarial y profesional. Ahora, ¿qué pasa?
qué situación va a pasar si nosotros salimos del régimen y no podemos regresar? Pues no te mejor dicho, y al siguiente año no podemos tributar, pero ese año no pasamos de los 3,5 millones, sin problema, podemos regresar, sí pueden regresar. Hay una confusión en su momento que el régimen en incorporación fiscal no pueden regresar, en el reciclo sí se puede regresar. Y pues bueno, continuando o regresando a qué contribuyentes pueden tributar, resumiendo, son personas físicas con actividad empresarial, profesional y uso o goce temporal de bienes que no hayan rebasado de 3.5 millones de pesos, 3,5 millones de pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Contémplelo también, habla de ingresos, no habla de impuestos. El IVA no es un ingreso. Si obtenemos 3.5 millones de pesos con todo IVA, hay que quitarle el IVA porque el IVA no es considerado un ingreso, y hasta que obtengamos de ingresos 3.5 millones de pesos es hasta donde vamos a poder tributar en reciclo y tendríamos que salir del mismo. Tómenlo en cuenta porque está esa pequeña confusión en ocasiones también. Es que con todo y el impuesto agregado y el IVA, pues mis ingresos rebasan, o lo percibido rebasa, o lo declarado rebasa a 4 millones, mejor dicho, a 3,6 millones pesos. Bueno, tengamos ahí en cuenta que hablamos de puros ingresos, no hablamos de impuestos. El IVA no es un ingreso y por ende pues podríamos seguir tributando en el mismo, no tendremos por qué salir. Ahora, los contribuyentes que tributan el reciclo pueden tributar de manera simultánea en el régimen de arrendamiento o en el régimen de actividad empresarial profesional. No. Si nosotros elegimos pagar nuestros ingresos en el reciclo, vamos a hacerlo por el monto total de los ingresos percibidos por este tipo de actividades. ¿Por cuáles actividades, Juan? En la actividad de uso o goce temporal de bienes, que es el arrendamiento, por actividad empresarial y por servicios profesionales. Hasta ahí no debemos tomar en cuenta alguna otra situación. No es como que el mismo sistema, digo, hay veces que el sistema o el portal del SAT tiene intermitencias, sí lo reconozco, pero pues el mismo sistema, el mismo portal no nos va a permitir actualizar nuestras obligaciones para tributar de manera simultánea en el reciclo y aparte, por ejemplo, en arrendamiento. No, si tenemos una actividad de uso o goce temporal de bienes que es arrendamiento y aparte tenemos o prestamos servicios profesionales, ambos ingresos o los ingresos percibidos por ambas actividades tendremos que declararlos como reciclo a una tasa impositiva directa que les he mostrado. Esto es la tasa impositiva directa, se limita a cierta cantidad de ingresos, como ustedes lo pueden visualizar, es hasta 25,000 pesos el 1%, es hasta 50,000 pesos el 1.10%, hasta 83,333 pesos con 33 centavos, es hasta 1.50%, hasta 208,000, mejor dicho, 333 pesos con 33 centavos, nos vamos al 2%, y por último, hasta 3,5 millones de pesos a 2.5%. Esas son las tasas impositivas directas. Ahorita vamos a ver cómo se determina para que usted visualice cuál es la situación, cómo se determina un ISR en el famoso reciclo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, por favor háganmela saber. Podemos continuar sin problema, podemos visualizar, podemos aquí dar respuesta. No sé si a Sandra Zafrán sí se le haya regresado el audio. Ya nosotros sin problema me comentaron que sí nos continuamos escuchando, entonces no, hasta el momento no tenemos otra intermitencia. Los contribuyentes que tributan en reciclo pueden tributar de manera simultánea en régimen, lo comentamos que no. Ahora vamos al siguiente. ¿Qué personas físicas son las que no podrán tributar en reciclo? Pues bueno, las personas físicas que no podrán tributar en el reciclo, tenemos ahí otros supuestos, aparte de los que han excedido los 3.5 millones de pesos o 3,5 millones de pesos. Aquí atentos, tenemos ahí que no podrán tributar o aplicar lo previsto en la sección de reciclo los socios accionistas o integrantes de personas morales o cuando estos sean partes relacionadas del artículo 90 de la ley.
de acuerdo en los términos, perdón, del artículo 90 de la ley, que es que contempla como partes relacionadas que tenga injerencia en el capital, la administración de la otra persona correspondiente. Hablando grosso modo, obviamente, es más allá con la conceptualización o la determinación de una parte relacionada, pero bueno, simplificando, pues prácticamente es eso, que sean residentes en el extranjero, eh, en- que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y que perciban conceptos por asimilados a salarios, de acuerdo al artículo 94, fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta. Hay que tomar en cuenta esto porque me tocó visualizar o conocer apenas de un asunto donde era un sueldos y salarios que justamente estaba, perdón, mejor dicho, un asimilado a sueldos y salarios que estaba en este supuesto. El sistema del portal del SAT le permitió tributar en reciclo y hace unos meses pues la autoridad les manda una carta de invitación diciéndole que él no podía tributar en reciclo y que tenía que salir del régimen. Él pensó que era opcional salir del régimen y cuando quiso presentar sus declaraciones como reciclo, pues sorpresa, ya no se pudo porque la autoridad ya le había actualizado la obligación de sus obligaciones. Recordemos que la autoridad sin problema nos puede actualizar nuestras obligaciones fiscales de acuerdo a la actividad que visualice. Dentro de ellos, por ejemplo, algo novedoso que se dio con la reforma fiscal del ejercicio 2022 es la discrepancia entre las claves de facturación y pues en la actividad económica que tengamos registradas en nuestro RFC. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, haciendo un breve paréntesis nuevamente, es que si la actividad económica que tenemos registrada en nuestro RFC no coincide con la actividad económica, perdón, con la clave de producto o servicio que estamos emitiendo las facturas, la autoridad nos va a poder actualizar las obligaciones obviamente sin avisarnos y ya indicándonos al final de cuentas o notificándonos que nos ha actualizado las obligaciones derivado de esta situación. Obviamente podemos refutar esta situación e indicarle por qué tenemos esa factura. Ahí pues hay que tener cuidado en la clave de producto o servicio a utilizar en los comprobantes fiscales porque pues vaya, sí puede ser perjudicial que sea una clave incorrecta. Si quieren o si desean conocer más al tema acerca de facturación, les recuerdo que tenemos uno que otro curso en el portal de www.casiacreaciones.com.mx. Obviamente en el apartado de exclusivos suscriptores, en el apartado de cursos también pueden direccionarse a visualizar estos cursos. Entonces, estas personas físicas no pueden tributar en reciclo. Personas que hayan rebasado 3,5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, que sean socios accionistas o integrantes de personas morales, o que sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la ley, que sean residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, cuando cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y que perciban ingresos por asimilados a salarios de acuerdo al artículo 94, fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta. Solamente esos conceptos, no es en general por asimilados a salarios, sino por este tipo de conceptualizaciones correspondientes para que no vayan a decir, asimilados a salarios, ya no puedes tributar en reciclo. No, sí pueden, pero siempre y cuando no sean estas fracciones. Les comento, a ver, a continuación, cuáles son, para que tampoco se vayan con la idea de que tan solo por ser asimilados a la ley ya no vamos a poder tributar. En la primera, la fracción tercera es los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios administradores, comisarios y gerentes generales. Eso es el primer concepto por los cuales las personas físicas asimiladas a salarios no pueden tributar en reciclo. Repito, los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como honorarios administradores, comisarios y gerentes generales. La cuarta, el otro motivo por las cuales las personas físicas no pueden tributar en reciclo obteniendo ingresos asimilados al salario es por haber recibido honorarios a personas físicas que presten servicios preponderantemente de acuerdo a una actividad empresarial profesional. Entonces, pues estos tampoco van a poder tributar en el reciclo. Tenemos la otra, que es la quinta, la fracción quinta del artículo 94, que es los honorarios que perciban de personas físicas por las actividades empresariales. Es justamente regresando a servicios profesionales asimilados a salarios, actividades empresariales asimilados a salarios y
el otro supuesto, que es la fracción sexta, también los ingresos que se perciban personas físicas de morales, de actividades empresariales también, tal cual, en sí, en general, o resumiendo, las personas físicas que no podrán tributar en el reciclo por asimilados salarios son los honorarios a miembros, consejos directivos de vigilancia, consultivos, así, bueno, cualquier otra índole, así como administradores, comisarios y gerentes generales, los honorarios por servicios profesionales prestados a personas físicas y los ingresos por actividades empresariales. Esos son los ingresos por asimilados a salarios que no pueden tributar en reciclo, para que lo tomen en cuenta. No sé si hay alguna duda al respecto, por favor háganla saber. Estoy leyendo sus comentarios. Correcto, me gusta ver que sí estás escuchando, Sandra Zafra. Bien, los contribuyentes del reciclo que están obligados a presentar declaraciones provisionales de forma mensual, sí, efectivamente, los contribuyentes del reciclo están obligados a presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se haya obtenido los ingresos que corresponda, mejor dicho, deberán presentar su declaración mensual o provisional, obviamente aplicando esa tasa impositiva, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Y ahora vamos a ver, les voy a mostrar en estos momentos cómo se va a determinar, o cómo se determina en dado caso un impuesto, o mejor dicho, se determina el impuesto sobre la renta, no un impuesto, el impuesto sobre la renta sobre una persona física que obtiene sus ingresos a través de, o tributando, mejor dicho, en reciclo. Es importante que contemplemos primero, pues vaya, lo que dice la tabla, ¿no? Les comentaba que era una tasa impositiva directa de acuerdo al ingreso percibido. Ustedes ven esta tabla. Y bien, vamos a ingresar aquí. A ver, vamos a tratar de llevar a cabo una importación de imagen para que podamos continuar con esta charla. Les voy a indicar cómo determina su impuesto un reciclo. Digo, para muchos no es, pues vaya, coloquialmente se le llama la gran ciencia, pero recordemos que en esta transmisión hay personas que no conocemos todo, y pues habemos personas que siempre estamos dispuestos a aprender bajo esta situación. Pues vamos a enseñarles cómo se determina un impuesto en reciclo, un impuesto sobre la renta en reciclo por tributar en este régimen. A ver, estoy actualizando. De momento tomen en cuenta esta imagen para que la puedan visualizar. Esta tasa impositiva directa. ¿Dónde encuentro esto, Juan? ¿O dónde está esta tasa? Tú me la estás enseñando en una imagen, pero ¿dónde está? ¿En qué parte de la ley? Pues bueno, nos vamos al artículo 113E de la ley del impuesto sobre la renta, que pues nos manifiesta que, pues vaya, que las especificaciones de aquí está. A ver, ya la tenemos, está cargando. Nos manifiesta las especificaciones del régimen de simplificado de confianza, reciclo, personas físicas. Recuerden, no hay que confundir personas físicas con personas morales. Cada uno tiene su tratamiento fiscal. No porque uno diga sí puede ser deducciones como persona moral, vamos a poderlas aplicar en deducciones como personas físicas, régimen simplificado de confianza. Y bien, ya están viendo en pantalla cómo se determina el impuesto en reciclo, cómo se va a determinar este impuesto correspondiente. Tenemos que los ingresos son mensuales, son 5,000 pesos. Recordemos la tasa impositiva. ¿Cuál es la tasa impositiva que comentamos? Esta, la que encuentran en esta tabla. Vean, como no rebasa de los 25,000 pesos, pues se va al 1%. Sin embargo, pues bueno, nos vamos al 1%, nos va a dar ingresos mensuales por tasa impositiva de 1%, nos va a dar un ISR determinado, que son 50 pesos. No prestamos servicios a personas morales en este término, en este supuesto, por ende no hay retenciones, y se va a pagar un ISR de 50 pesos.
¿Cuánto es la retención, Juan? Ahorita vamos a platicarlo. En Reciclo es una retención menor, es del 1.25%. Entonces, si en dado caso, como reciclo, estamos obligados a ser sujetos a una retención, pues va a ser solamente del 1.25%. Pero aquí hay que tener cuidado. La retención es por todo, por actividad empresarial, por servicios profesionales y por uso goce temporal de bienes. No es nada más por servicios profesionales o arrendamiento, es también por actividades empresariales. Es decir, lo que enajenemos, de eso que enajenemos, así vendamos 10 lápices, de eso el ingreso obtenido, vamos a restarle o a quitar la retención del 1.25% para que el cliente, la persona moral, lo entere. Las personas físicas que tributen en reciclo pueden aplicar deducciones, lo comentábamos en un inicio, no. Las personas físicas no pueden determinar su impuesto aplicando erogaciones o disminuyendo erogaciones como deducciones, ni tampoco ni personales ni autorizadas. Tómenlo en cuenta. En ninguna declaración, ni en la mensual ni en la anual, van a poder aplicar deducciones como personas físicas tributando en reciclo. ¿Por qué tómenlo en cuenta? Ahorita les voy a explicar por qué. Tenemos aquí se le realizan retenciones, sí, le contamos, se realizan retenciones a personas físicas del reciclo del 1.25%. Esto de la retención es importante que lo contemplen porque es en todo momento, no es que solamente porque prestemos servicios profesionales o arrendamiento, en reciclo vamos a estar sujetos a una retención del 1.25%, no, es hasta por enajenar bienes, es decir, una actividad empresarial. Tenemos que tomar en cuenta esto. Esto se encuentra en el artículo 113J de la ley del impuesto sobre la renta. Tómenlo en cuenta porque pues vamos a llevar a cabo o vamos a tener que llevar a cabo el tratamiento fiscal correspondiente correcto, porque actualmente lo sabemos que los aplicativos del portal del SAT ya tienen previamente un impuesto determinado, ya tienen previamente cargadas facturas. Entonces, si nosotros nos equivocamos, pues vamos a tener la situación de que podemos ser sancionados por la autoridad. Recordemos que un comprobante fiscal que no cumple con los requisitos fiscales, pues no se le puede dar los efectos fiscales correspondientes. En dado caso de hacerlo, pues tendremos ahí la posibilidad de estar sujetos a un delito. ¿Y para qué queremos eso? Realmente la situación es cumplir con las obligaciones fiscales y no pues ingresar o contemplarnos en algún problema inconveniente. Ok, aquí tenemos a Lulú Gómez. Dice, ¿se puede tener el régimen de sueldos y salarios y reciclo por arrendamiento y por actividades empresariales? Efectivamente, sí. Lulu, se podemos tributar de manera. De hecho, también si eres arrendamiento y tienes ingresos por sueldos y salarios, también puedes tributar de forma simultánea. ¿En dónde dice esto? ¿En dónde? Tú vas a preguntar, ajá, ¿y dónde lo dice Juan para que pues me quede más tranquila? Porque pues yo tengo un cliente que tiene ciertos inconvenientes o tiene esa duda o simplemente yo la tengo ahorita, ¿no? Despéjamela, por favor. Pues bueno, tenemos el artículo 113E en su sexto párrafo que nos indica lo siguiente. En los contribuyentes a que se refiere este artículo, obviamente se refiere al artículo 113E de la Ley de Impuesto sobre la Renta, dice, también podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos señalados en el capítulo primero, sexto del título cuarto de esta ley. ¿Cuáles son los capítulos? Primero, pues, sueldos y salarios, el otro es, si no recuerdo, intereses. Importante, esto, Lulu, bueno, sí, Lulu, esto siempre y cuando los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, es decir, en su conjunto, no excedan la cantidad de 3,5 millones de pesos. Pero efectivamente podemos tributar de forma simultánea en este régimen. Obviamente, pues por arrendamiento y actividad empresarial, pues se va a ir a reciclo, ¿no? Por estos los ingresos percibidos en estas dos actividades económicas, pues se van a ir a reciclo, pero aparte se va a ir sueldos y salarios. Obviamente vamos a presentar la declaración anual por separado para efectos de poder determinar el impuesto correspondiente. Ok, estamos con que se le realizan los
las retenciones a los contribuyentes del reciclo. Ahora, ¿qué me conviene, Juan? Lo importante de esta charla, ¿qué conviene? ¿Qué me conviene tributar en reciclo o tributar en arrendamiento? Pues bueno, tenemos aquí la situación. Vamos a ver los supuestos. Vamos a ver por qué se puede o no se puede, o en dado caso, ¿qué me conviene? Yo tengo un cliente de arrendamiento y también tengo un cliente que es reciclo y quiero ver a quién de los dos les conviene más y por qué. Recordemos que los asuntos o los casos tienen particularidades, tienen ciertas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Entonces, bajo esta situación, pues debemos considerar que es conveniente para nuestro cliente, qué es lo que pues tenemos aquí que contemplar en dado caso para que no vayamos a tener afectación al cliente, que al final de cuentas nosotros mismos, si nosotros mismos somos los que tenemos el régimen. Bueno, donde existe una aplicación de una tasa o tarifa, me comenta que se trabó. A ver, por favor, háganmelo saber si ya si se visualiza bien, de forma correcta, para que no tengamos ahí inconvenientes en, en la transmisión. A ver, Luis Felipe, si me pudieras ayudar, por favor. Correcto, sí se ve. Sin problema, supongo que también se escucha. Correcto, sin problema. Bien, entonces estábamos aquí. Bien, a ver, ya me escuchan mejor. Sin problema, creo que ya. Tenemos aquí, les comentaba que se escucha hay interferencia en la comunicación y pues hay en ocasiones pues fallas en el audio. Pero bueno, tenemos aquí el contribuyente en arrendamiento que obtuvo 5,000 pesos en el mes, que obtuvo deducciones autorizadas por 4,500, se aplica la tarifa y pues esto nos queda después de la aplicación de la tarifa un pago un ICR a cargo de 9,60 pesos. Pero ahora tenemos deducción, por ejemplo, opcional, que se va al 35%. Recordemos que solamente es el 35% de los ingresos y nada más. No podemos aplicar otra deducción, no. Solamente es a los ingresos totales vamos a disminuirles la deducción opcional, que es 35%, y esto nos va a dar la base provisional. Y pues bueno, se aplica la tarifa y tenemos un ISR a cargo, una determinación de ISR a cargo de 174 pesos con 57 centavos. Ahora, vámonos al famoso reciclo. En reciclo tenemos los mismos ingresos con una tasa impositiva de 1% y nos da un ISR terminado de 50 pesos, que es el ISR a pagar porque no tuvimos retenciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa o por qué, Juan, en un apartado, en una opción de arrendamiento, sí me conviene porque pago 9 pesos y en reciclo pago 50 pesos, pero ¿por qué en reciclo pago 50 pesos y en otra opción de arrendamiento pago 174 pesos? Recordemos que la situación del cliente es lo que tenemos que validar, en dado caso del contribuyente, no del cliente, del contribuyente. Si no somos nosotros mismos el contribuyente, pues tenemos que validar a cuánto ascienden o cuánto pretendemos ascender en nuestros ingresos. Algo peculiar en el régimen de arrendamiento que sí, es decir, que sí sabemos
a cuánto van a ascender nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque recordemos que arrendamiento es una relación contractual en donde se acuerda, hay un acuerdo de voluntades previo al ingreso, que nos manifiesta cuánto va a ser nuestro ingreso. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a solicitar un departamento para vivir y nos estipulan un ingreso, una erogación, un gasto, que en este caso, por ejemplo, son 5,000 pesos. Nosotros como contribuyentes ya sabemos que vamos a recibir 5,000 pesos, por cierto, o por un determinado tiempo. Y sobre esos 5,000 pesos ya vamos a poder saber cuánto vamos a poder pagar de impuestos aplicando estas determinaciones o estos cálculos, porque muchos le llaman así un cálculo sin problema. Podemos ya saber cuánto vamos a pagar de impuestos. Entonces, ¿qué conviene, Juan? ¿Qué me conviene? Si aplicar reciclo o aplicar arrendamiento, y en dado caso en arrendamiento, ¿qué me conviene? ¿Deducción opcional o bien deducciones autorizadas? Pues bueno, para empezar, con deducciones autorizadas, en este supuesto, a ver, vamos a ponerlo otra vez. En este supuesto, que es deducciones con comprobantes, no, este no es el otro, es este. En este supuesto, que es deducciones con comprobantes o deducciones autorizadas, debemos estar seguros que esas deducciones autorizadas van a ser mes con mes, en dado caso, para poder determinar un impuesto y para poder visualizar si efectivamente nos conviene. Aquí, ¿por qué salió 9 pesos? Porque las deducciones autorizadas son un poco elevadas. Si ustedes se dan cuenta, las erogaciones que se realizaron en el mes fueron 4,500 pesos. Entonces, pues vaya, solamente hay 500 pesos de utilidad realmente, y estos 500 pesos es como se determina el impuesto, y por eso tenemos 9 pesos. Ok, pero aquí debemos tomar en cuenta esta situación, que pues a final de cuentas, pues las deducciones autorizadas deben de estar amparadas con comprobantes fiscales, y estos comprobantes fiscales deben cumplir con los requisitos correspondientes para poder efectuar o tener efectos fiscales, mejor dicho, sobre la determinación del impuesto. Ahora, vámonos a la deducción opcional. La deducción opcional, ustedes visualizan, solamente es ese 35%, dándonos una utilidad sobre la cual se va a determinar el impuesto de 3,250 pesos. Esta utilidad de 3,250 pesos, pues vaya, la tenemos visualizada de esta forma, y pues ustedes vamos a tener que aplicar la tarifa correspondiente. Entonces, la tarifa correspondiente, una vez aplicada, nos da una determinación de 174 pesos con 57 centavos, teniendo ahí la situación de pues un ISR a cargo, aunque no es mayor, pero aún así, pues obviamente es una erogación, un pago que nosotros debemos efectuar y que debemos sacar de nuestros bolsillos para poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales. A ver, tenemos aquí que ya nos escucha. Ah, sí, ya vi, se actualizó. Ok, tenemos a Lu. Ok, haciendo el ejercicio comparativo, no teniendo deducciones, correcto. Vámonos, no, digo, estamos ante una aplicación de una tarifa. Muy probablemente, pues tengamos aquí, pues la situación de que, pues, al aplicar una tarifa directa al ingreso correspondiente, no una utilidad, pues tendríamos ahí que los 5,000 pesos, pues vaya, se va a determinar el impuesto, se va a ir por los cielos, pero sin problema. A ver, permítanme, lo vamos en ceros. Vamos a aplicar la tarifa correspondiente para que ustedes lo contemplen. Aquí ustedes, bueno, en la deducción opcional, pues siempre va a ser 35%. Ahí, si comparamos una deducción opcional con un reciclo, es un hecho que probablemente nos convenga reciclo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas está visualizando que la utilidad es un 75% prácticamente. Entonces, al determinar una utilidad correspondiente sobre ese 75% de ingresos, aplicando una tarifa del anexo 8 que tenemos nosotros, pues vaya, ahí vamos a tener la situación de que pues no vamos a tener una determinación de impuesto pues algo elevada. Estoy haciendo un ejercicio de aplicar sin deducciones correspondientes para que ustedes lo tomen en cuenta y veamos si nos conviene sin deducciones, porque ahí nos dice Lulú que vamos a aplicar un ejercicio sin tener deducciones. Con todo gusto. Digo, esto lo hubiéramos podido aplicar directamente desde
pues vaya, la transmisión previa, pero pues lamentablemente tenemos pues la intermitencia de que ya visualizaron, pero con todo gusto lo estamos haciendo ahorita en estos momentos para que podamos ahí obtener la determinación del impuesto correspondiente. A ver, creo que ya lo tengo. Permítame un momento, vamos a tomar una captura. Ok, va a empezar a cargar, ¿eh? Va a empezar a cargar. Ahorita vamos a visualizar esta carga. Y definitivamente conviene el reciclo, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la tasa impositiva directa del reciclo, pues vaya, es muy baja en comparación con pues el supuesto que ustedes están viendo en pantalla de la deducción opcional. Esta deducción opcional que pues a final de cuentas tenemos ahí, pues se aplica el 35%, pero pues, es más elevado. Entonces, primera conclusión, ¿qué me conviene reciclo o arrendamiento con deducción opcional? Pues ya vimos que probablemente convenga más reciclo. Obviamente hay que visualizar el número de ingresos que se obtenga. En este supuesto obviamente conviene más reciclo, pero hay que visualizar si la aplicación de la tarifa en alguna situación, en algún tipo de ingresos conviene más en arrendamiento que en reciclo. Aquí en estos supuestos que estamos visualizando, conviene definitivamente más el reciclo porque a final de cuentas pues salieron